Capítulo 2. En el principio. Una vez más, en términos de sus ecuaciones, la energía, la conciencia y la materia son una. Y en esos términos, entre paréntesis, las calificaciones son necesarias. La conciencia es el agente que dirige la transformación de la energía en forma, y de la forma, en energía. Todas las posibles partículas visibles o invisibles que descubras o imagines, es decir, partículas hipotéticas, poseen conciencia. Son consciencia energizada. Hay ciertas características inherentes a la energía misma, muy aparte de cualquiera que le atribuyas, ya que, por supuesto, hasta la fecha no consideras que la energía sea consciente. La energía es, por encima de todas las cosas, infinitamente creativa, innovadora, original. La energía es imaginativa. No estoy asignando rasgos humanos a la energía. En cambio, sus rasgos humanos son el resultado de las características de la energía, una diferencia bastante importante. El espacio, tal como lo concibes, está, en tus términos, lleno de partículas invisibles. Son la porción no declarada de la realidad física, el medio no manifestado en el que existe su mundo. En ese sentido, sin embargo, se mencionan los átomos y las moléculas, aunque no se pueden ver a simple vista. Las partículas más pequeñas que las componen se vuelven cada vez más pequeñas, desapareciendo finalmente del examen de cualquier tipo de instrumento físico, y éstas ayudan a cerrar la brecha entre la realidad no manifestada y la manifestada. En cuanto a los términos de esta discusión sobre el comienzo de su mundo, me ocuparé por ahora de las cualidades conocidas, los átomos y las moléculas. Al principio, imaginaron la miríada de formas que eran físicamente posibles. Imaginaron las innumerables células que podrían surgir de su propia creación cooperativa. La energía no tiene límites, es exuberante, no conoce límites. En esos términos, los átomos soñaron con las células para convertirlas en seres físicos, y desde ese nuevo umbral de actividad física, la conciencia celular soñó con la miríada de organizaciones que podrían surgir de esta indescriptible aventura. Una vez más, en realidad todo esto tuvo lugar a la vez, sin embargo, la profundidad de la experiencia psicológica contenida en ello nunca se puede medir, porque implicaba una especie de realización de valores con la que cada conciencia está involucrada. Esa característica de la realización de valores es quizás el elemento más importante en el ser de todo lo que es, y es parte de la herencia de todas las especies. La realización de valores en sí misma es muy difícil de describir, porque combina la naturaleza de una presencia amorosa, una presencia con el conocimiento innato de su propia complejidad divina, con una capacidad creativa de proporciones infinitas, que busca llevar a la realización, incluso la porción más leve y distante, de su propia complejidad invertida. Traducido a términos más simples, cada porción de energía está dotada de un alcance inherente de creatividad, que busca satisfacer sus propios potenciales en todas las variaciones posibles, y de tal manera que tal desarrollo también promueve los potenciales creativos de cada una de las otras partes de la realidad. En esos términos, entonces, hubo en el principio un tiempo casi inimaginable, en el que la conciencia energizada, usando sus propias habilidades creativas, su propia imaginación, experimentó con triunfante bullicio, probando una forma tras otra. En los términos en los que estás acostumbrado a pensar, nada era estable. La conciencia, tal como la concibes, se convirtió en materia, y luego, en pura energía y viceversa. La subjetividad seguía gobernando en gran medida. Al igual que un adolescente que se va de casa por primera vez, la conciencia individualizada también sentía algo de nostalgia, y volvía a menudo a la granja familiar, pero poco a poco fue ganando confianza, y finalmente, se fue para formar un universo. Ahora bien, debido a que todo lo que es contiene en sí mismo tales características creativas omnipotentes, fértiles y divinas, todas las porciones de su experiencia subjetiva alcanzaron dimensiones de actualidad imposibles de describir. Los pensamientos, por ejemplo, de todo lo que es, no eran simplemente pensamientos como los que podrías tener, sino eventos mentales multidimensionales de naturaleza superlativa.
esos eventos pronto descubrieron que debía ocurrir una transformación si iban a viajar hacia la objetividad, porque ninguna objetividad por sí misma podía contener toda la realidad de los eventos subjetivos que existían dentro de la subjetividad divina. Solo en ese contexto se podía mantener su relativa perfección subrayada. Sin embargo, habían anhelado antes del principio otras experiencias e incluso realizaciones de diferente naturaleza. Sentían una especie de realización de valores que requería de ellos la utilización de sus propias habilidades creativas. Anhelaban crear tal como habían sido creados, y todo lo que es, en una especie de perplejidad divina, se dieron cuenta, sin embargo, de que esa había sido siempre su propia intención. Todo lo que es, se dio cuenta de que tal separación también te permitiría producir un tipo diferente de arte divino, en el que los creadores mismos crearon, y sus creaciones crearon, trayendo a la actualidad existencias que eran posibles precisamente porque parecería haber una diferencia entre el creador y las creaciones. Todo lo que es está, por lo tanto, dentro de cada porción más pequeña de la conciencia. Sin embargo, cada porción más pequeña de la conciencia puede crear, traer a la existencia, de manera única y excéntrica, dos versiones de todo lo que es, que en ciertos términos todo lo es, sin esa separación, no podría crear de otra manera. El apoyo amoroso, el estímulo amoroso de la más leve conciencia y manifestación probables, esa es la intención de todo lo que es. Todo lo que es sabe que incluso este propósito es una porción de un propósito mayor. En términos de tiempo, la realización de ese propósito emergerá con otra explosión trascendental de inspiración subjetiva en objetividad, o en otra forma. En términos más profundos, sin embargo, ese propósito también se conoce ahora, y en un grado u otro, todo el universo sueña con él, como una vez la conciencia celular soñó con los órganos que podría formar. Quiero subrayar que no estoy hablando aquí tanto de una especie de evolución espiritual como de una expansión. Por ahora, sin embargo, nos limitaremos a una discusión de la conciencia en el principio del mundo, enfatizando que la primera base de la vida física era en gran parte subjetiva, y que el estado de sueño no solo ayudó a moldear la conciencia de su especie, sino que también en esos términos sirvió para proporcionar una fuente constante de información al hombre acerca de su entorno físico, y servía como una red interna de comunicación entre todas las especies. En cierto modo, el universo comenzó con el deseo de crear, por alegría, no por sentido de responsabilidad. Muchas de las ideas de nuestro libro actual serán aceptadas por los científicos de la manera más dudosa, aunque algunos, por supuesto, comprenderán lo que digo. Por supuesto, es muy difícil para ti, porque las verdades más profundas no pueden ser probadas físicamente. La ciencia está acostumbrada a hacer preguntas bastante específicas, y como escribió Ruburt recientemente, en God of Jane, suele dar respuestas muy específicas, incluso si esas respuestas son incorrectas. Sin embargo, las respuestas incorrectas pueden encajar para presentar una imagen perfecta, una excelente construcción en sí misma. ¿Y por qué no? Porque las respuestas que no se ajustan al constructo simplemente se desechan y nunca aparecen. Así que, en cierto modo, estamos lidiando con lo que la ciencia ha desechado. La imagen que terminaremos presentando, entonces, ciertamente no se ajustará a la de la ciencia establecida. Sin embargo, si la prueba objetiva de esa naturaleza se considera la prioridad de los hechos, entonces, como ustedes saben, la ciencia tampoco puede probar su versión del origen del universo. Solo establece una hipótesis, que recoge sobre ella todos los datos que coinciden, y de nuevo ignora lo que no encaja. Por otra parte, la tesis de la ciencia no encuentra ninguna afirmación que la responda en el corazón humano, y de hecho los sueños, la evolución y la realización de valores despiertan la más profunda antipatía, porque en su corazón, el hombre conoce bien su propio valor y se da cuenta de que su propia conciencia no es un accidente. La psique, entonces, posee dentro de sí misma una afirmación interna, una afirmación que proporciona el ímpetu para el surgimiento físico,
Una afirmación que evita que el hombre sea completamente cegado por sus propios edificios mentales. Existe, además, una norma profunda, subjetiva, inmaculadamente conocedora dentro de la conciencia del hombre, por la cual él juzga en última instancia todas las teorías y las creencias de su tiempo, e incluso si su intelecto se ve momentáneamente inundado por doctrinas innobles, ese punto de integridad dentro de él nunca es engañado. Hay una parte del hombre que sabe. Esa es la porción de él, por supuesto, que nace y crece hasta la madurez incluso mientras los pulmones, o los procesos digestivos, no leen tratados eruditos sobre la maquinaria del cuerpo, por lo que en nuestro libro, esperaremos despertar en el lector, de cualquier persuasión, una especie de evidencia subjetiva, una resonancia entre las ideas y el ser. Muchas personas escriben, diciendo que sienten como si de alguna manera, siempre hubieran estado familiarizadas con nuestro material, y por supuesto que lo han hecho, porque representa el conocimiento interno dentro de cada individuo. En cierto modo, el juego creativo es tu versión humana, de características mucho mayores, a partir de las cuales se formó tu propio universo. Hay todo tipo de pruebas definitivas, incluso específicas, y subjetivas de la naturaleza de tu propia realidad, pruebas que son fácilmente evidentes, una vez que realmente comienzas a buscarlas, particularmente, al comparar el mundo de tus sueños con tu vida diaria. En otras palabras, el juego subjetivo es la base de toda creatividad, por supuesto, pero mucho más. Es responsable del gran juego interno de la realidad subjetiva y objetiva. En el principio, no había Dios el Padre, Alá, Zoroastro, Zeus o Buda. En el principio había, una vez más, una gestalt psicológica divina, y con eso me refiero a un ser cuya realidad escapa a la definición de la palabra ser, ya que es la fuente de la que emerge todo ser. Ese ser existe en una dimensión psicológica, un presente espacioso, en el que todo lo que fue, o eso será, en tus términos, se mantiene en atención inmediata, equilibrado en un contexto divino que se caracteriza por una concentración tan brillante, que lo más grande y lo más bajo, lo más grande y lo más pequeño, se mantienen igualmente en un enfoque constante de amor múltiple. Tus concepciones de comienzos y finales hacen que la explicación de tal situación sea muy difícil, porque en tus términos, el comienzo del universo no tiene sentido, es decir, en esos términos, subrayados, no hubo comienzo, intencionadamente. El universo, como expliqué, siempre está llegando a existir, y cada momento presente trae consigo su propio pasado incorporado. Usted se compromete a aceptar como un hecho, solo una pequeña parte de los grandes datos disponibles que componen cualquier momento individual o globalmente. Aceptas solo aquellos datos que encajan con tus ideas de movimiento en el tiempo. Como resultado, por ejemplo, su evidencia arqueológica generalmente presenta una imagen bastante acorde con sus ideas de la historia, las eras geológicas, y así sucesivamente. La mente consciente ve con un alcance espectacular pero limitado. Carece de toda visión periférica. Utilizo el término mente consciente tal como usted lo define, porque le permite aceptar como evidencia solo aquellos datos físicos disponibles para los 5 sentidos, mientras que los 5 sentidos, por supuesto, representan solo una visión relativamente plana de la realidad, que se ocupa de la superficie más aparente. Los sentidos físicos son las extensiones de los sentidos internos que son, de una forma u otra, una parte de cada especie física independientemente de su grado. Los sentidos internos proporcionan a todas las especies un método interno de comunicación. Las células entonces poseen sentidos internos. Los átomos perciben sus propias posiciones, sus velocidades, movimientos, la naturaleza de su entorno, el material que componen. Su mundo no se unió sin más, no se formaron átomos sin mente aquí y allá, elementos que se fusionaron a partir de gases sin cerebro, ni el mundo, de nuevo, fue creado por algún dios lejano y objetivado, que lo creó parte por parte como en una línea de montaje cósmica.
con defectos incorporados, eso sí, con algo de humor, y mejores modelos que vienen cada temporada geológica. El universo se formó a partir de lo que es Dios. El universo es la extensión natural de la creatividad y la intención divinas, amorosamente formadas de adentro hacia afuera, por lo que hubo conciencia antes de que existiera la materia, y no al revés. En ciertos aspectos básicos y vitales, tu propia conciencia es una porción de esa divina Gestalt. En los términos de su experiencia terrenal, es un error metafísico, científico y creativo separar la materia de la conciencia, porque la conciencia se materializa como materia en la vida física. Tu conciencia sobrevivirá a la muerte de tu cuerpo, pero también tomará otro tipo de forma, una forma que a su vez está compuesta de unidades de conciencia. Ustedes tienen una propensión a querer pensar en términos de jerarquías de conciencia, con la humanidad en la parte superior de la lista, en términos globales. La Biblia, por ejemplo, dice que el hombre está en dominio sobre los animales, y parece como si mejorar las conciencias de los animales debiera de alguna manera degradar la tuya propia. La divina Gestalt, sin embargo, se expresa de tal manera que su cualidad no se diluye, no se puede diluir, de modo que, en términos básicos, una porción de la existencia está de alguna manera por encima o por debajo de la escala con respecto a otra. Todo es de grado A, con diversión. Limitas la capacidad de tu mente consciente al negarte a permitirle usar un mayor alcance de atención, de modo que has permanecido cerrado e ignorante acerca de las diferentes, variadas, pero ricas experiencias de otras especies. Ellas aparecen por debajo de ti. Has permitido que una cierta terquedad literal te proporcione definiciones que sirvieron para categorizar, en lugar de iluminar otras realidades además de la tuya. Al principio, entonces, había un mundo subjetivo que se convirtió en objetivo. La materia aún no era permanente, en vuestros términos, porque la conciencia aún no era tan estable allí. En el principio, pues, había un mundo de sueños, en el que la conciencia formaba un sueño de la realidad física, y gradualmente se despertaba dentro de ese mundo. Las montañas se elevaban y se derrumbaban. Océanos llenos. Tronaban los maremotos. Aparecieron las islas. Las estaciones en sí no eran estables. En vuestros términos, los campos magnéticos mismos fluctuaban, pero todas las especies estaban allí al principio, aunque de la misma manera, porque a medida que el mundo de los sueños se abría paso en la realidad física, había toda la tumultuosa excitación y confusión con la que se logra un acontecimiento creativo en masa. Había mucha más plasticidad, movimiento, variedad, toma y daca, a medida que la conciencia experimentaba con sus propias formas. Las especies y el medio ambiente juntos se formaron en concierto, en gloriosa combinación, de modo que cada uno cumplió con los requisitos de su propia existencia, mientras se sumaba al cumplimiento de todas las demás partes de la realidad física. Ese tipo de evento simplemente no puede encajar en sus conceptos del comienzo del mundo, con la conciencia surgiendo de la materia casi como un segundo pensamiento, o con un Dios exteriorizado, iniciando un mundo natural divino, pero mecanicista. Dios, o todo lo que es, está en el sentido más profundo completado, y sin embargo incompleto. Una vez más, soy consciente de la contradicción que parece presentarse a sus mentes. En cierto sentido, sin embargo, un producto creativo, por ejemplo, ayuda a completar a un artista, mientras que, por supuesto, el artista nunca puede ser completado. Todo lo que es, o Dios, de cierta manera, ahora, y esto está calificado, aprende a medida que tú aprendes, y hace ajustes de acuerdo con tu conocimiento. Debemos ser muy cuidadosos aquí, porque las ilusiones de la divinidad llegan a veces con demasiada facilidad, pero en un sentido básico, todos ustedes llevan dentro de sí mismos la marca innegable de todo lo que es, y una capacidad inherente, la capacidad
para vislumbrar en sus propios términos la evidencia innegable de su propia existencia mayor. Estás tan cerca del principio de tu mundo como lo estuvieron Adán y Eva, o como los romanos, o como los egipcios o los sumerios. El comienzo del mundo es solo un paso fuera del momento. Tengo un propósito en este libro, porque esto es dictado, y ese propósito es cambiar sus ideas de ustedes mismos, mostrándoles una imagen más verdadera de su historia, tanto en términos de su conciencia inmortal, como de su herencia física. Cuando hablo del mundo de los sueños, no me refiero a un reino imaginario, sino a la especie de mundo de las ideas, de los pensamientos, de las acciones mentales, de las que emerge toda la forma tal como la concibes. En realidad, este es un universo interno en lugar de un mundo interior. Tu realidad física no es más que una materialización de esa organización interna. Todas las civilizaciones posibles existen primero en ese reino de la mente interior. Al principio, entonces, la especie no tenía el tipo de formas que tienen ahora. Tenían pseudoformas, cuerpos de ensueño, si se prefiere, y no podían reproducirse físicamente. Su experiencia del tiempo era completamente diferente, y al principio toda la Tierra operaba en una especie de tiempo de sueño. En sus términos, esto significaba que el tiempo podía acelerarse o alargarse. Fue una especie de tiempo psicológico. De nuevo, las formas aparecieron y desaparecieron. Sin embargo, en vuestros términos de tiempo, los cuerpos oníricos tomaron formas físicas. La reproducción física era imposible. Sin embargo, eso no les sucedió a todas las especies a la vez. Durante un tiempo, pues, la Tierra tuvo una población mixta de especies que habían adoptado completamente formas físicas y especies que no lo habían hecho. Sin embargo, las formas, ya fueran físicas o no, eran completas en sí mismas. Los pájaros eran pájaros, y los peces peces. En el principio también había especies de varios otros tipos, combinaciones de hombre-animal y animal-hombre, y muchas otras especies cruzadas, algunas de bastante larga duración en vuestros términos. Esto se aplica a todas las áreas. Había árboles de ensueño, con follaje de ensueño, que gradualmente se dieron cuenta dentro de ese sueño, volviéndose físicos, enfocándose cada vez más en la realidad física, hasta que sus semillas de sueño finalmente produjeron árboles físicos. Puede haber otros términos que podría usar, de alguna manera más ventajosos que el término «el mundo de los sueños». Sin embargo, estoy enfatizando esta conexión onírica, porque el estado de sueño es familiar para cada lector, y representa su piedra de toque más cercana al tipo de realidad subjetiva de la que emerge su mundo físico. El estado de sueño parece caótico, sombrío, sospechoso, o incluso sin sentido, precisamente porque en la vida estás tan brillantemente concentrado en la realidad diaria, que los sueños parecen ser un ruido de fondo objetivo y estático, remanente, de cuando duermes. Pero así es como la experiencia física le parecería a alguien que no esté enfocado en ella, o que no tenga experiencia con su organización. Una vez más, el mundo llegó a existir de la misma manera que lo hace cualquier idea. El mundo físico se expande de la misma manera que lo hace cualquier idea. Hablo para vuestra edificación del mundo que reconocéis, de la tierra que conocéis, pero hay tierras probables, por supuesto, tan reales como la vuestra. Coexisten con los tuyos, y todos están conectados de una forma u otra. Cada uno lleva pistas y pistas sobre los demás. En los términos usados por la ciencia, no hubo evolución en términos lineales, sino vastas explosiones de conciencia, expansiones de capacidades, desdoblamientos por parte de todas las especies, y éstas aún continúan. Son las manipulaciones internas con las que se presenta la conciencia. Más adelante en el libro discutiré algunos de ellos, pero representan saltos intuitivos de nuevas comprensiones. El patrón de comportamiento de los animales, por ejemplo, no es en absoluto tan establecido y acabado como se supone. Tu experiencia física es una combinación de eventos oníricos entrelazados con lo que llamas actos objetivos. Si no fuera por sus mitos, no habría descubierto ningún hecho.
Solo puedes localizar o señalar un evento que caiga, de una forma u otra, en el rango de tu percepción. Realmente no se pueden localizar o precisar eventos microscópicos o macroscópicos con precisión. No pueden identificar eventos invisibles, porque incluso, como sus sofisticados instrumentos los perciben, no los han encontrado en el mismo esquema de tiempo. Quiero que Jane Roberts se ocupe brevemente de estas ideas, para que más adelante podamos discutir la ubicación del universo. Cualquier evento que percibas es solo una porción de la verdadera dimensionalidad de ese evento. El observador y el objeto percibido son parte del mismo evento, cada uno cambiando al otro. Esta interrelación siempre existe en cualquier sistema de realidad y en cualquier nivel de actividad. En ciertos términos, por ejemplo, incluso un electrón sabe que está siendo observado a través de su instrumento. Los electrones, dentro del propio instrumento, tienen una relación con el electrón, que los científicos pueden estar tratando de aislar para su examen. Aparte de eso, sin embargo, existe lo que llamaremos por ahora el inconsciente colectivo de todos los electrones que componen todo el evento, aparentemente separado de los científicos que observan el electrón. En tu rango de actividad, puedes identificar adecuadamente los acontecimientos, proyectarlos en el tiempo y en el espacio, solo aislando ciertas porciones de acontecimientos mucho más grandes y mucho más pequeños, y reconociendo un orden muy específico de acontecimientos como reales. La luz puede definirse como una onda o como una partícula, y lo mismo ocurre en muchos otros casos. La conciencia, por ejemplo, puede definirse como una onda o como una partícula, ya que puede operar como cualquiera de las dos y aparecer como cualquiera de ellas, aunque su verdadera definición tendría que incluir la capacidad creativa de moldearse a sí misma en tales formas. No puedes precisar el comienzo del universo, porque ese comienzo es simultáneamente demasiado vasto y demasiado pequeño para ser contenido en cualquiera de tus especificaciones. Si bien todo parece limpio y ordenado dentro de esas especificaciones, y en su totalidad, operan con brillante indiferencia en el teatro del tiempo y el espacio. El tiempo y el espacio son el resultado de propiedades psicológicas. Cuando preguntas cuántos años tiene el universo, o cuántos años tiene el mundo, entonces estás dando por sentado que el tiempo y el espacio son de alguna manera u otras cualidades casi absolutas. Estás pidiendo respuestas que solo se pueden encontrar saliendo del contexto de la experiencia habitual, porque dentro de esa experiencia siempre te llevan de vuelta a comienzos y finales, momentos consecutivos y a un mundo que parece no tener en su interior evidencias de ninguna otra fuente. El mundo físico, tal como lo conoces, es único, y bueno, vital para la importancia del universo mismo. Es una parte integral de ese universo, y sin embargo, también es su propia realidad. Esa realidad depende de las percepciones de cada tipo de vida que la compone. Es una creación de la conciencia, que se eleva a un tipo único de expresión de esa divina gestalt del ser, y esa divina gestalt del ser es de dimensiones tan inimaginables que, en realidad, toda su realidad no puede aparecer dentro de ninguna de sus propias realidades, sus propios mundos. El espacio, de nuevo, es una propiedad psicológica. También lo es el tiempo. El universo, entonces, no comenzó en algún punto específico en el tiempo o en algún lugar particular en el espacio, porque es cierto que todo el espacio y todo el tiempo aparecieron simultáneamente y aparecen simultáneamente. No se puede precisar la ubicación de la conciencia. Cuando estás soñando, no puedes precisar la ubicación de tu sueño de la misma manera que puedes determinar, por ejemplo, la silla o el escritorio que puede estar en el suelo, junto a la cama en la que sueñas. Sin embargo, esa ubicación interior es real, y dentro de ella puede tener lugar una actividad significativa. El espacio físico existe de la misma manera, excepto que es una propiedad masiva psicológicamente compartida, pero en un momento al principio esto no fue así. Al principio, el espacio físico tenía las cualidades que el espacio de ensueño tiene para ti ahora.
parecía tener una naturaleza más privada, y solo gradualmente, en esos términos, se compartió públicamente. ¿Cómo era ese mundo, y cómo puedes relacionarlo con el mundo que conoces?